Nosotel. Muy buenas noches, bienvenidos a esta Casa Nosotel. Esta semana hemos sido testigos de un hecho histórico, una deuda que se tiene sin duda alguna con la sociedad. Parar la impunidad, el hecho de crear una comisión de la verdad en Bolivia, amparada con una ley, creo que es un hecho que luego de 35 años de haber regresado a la democracia, una deuda pendiente. Han habido varios intentos de comisiones de la verdad, en el 82, alguno en el 98, si mal no recuerdo. Ninguno ha tenido los frutos que hubiéramos esperado. De hecho, Banzer volvió sin ningún problema a ser presidente y todo aquello que lo circundaba, todo este círculo alrededor de Banzer pareciera que no ha tenido ningún tipo de castigo en el marco de la dictadura más sangrienta que hemos tenido. La verdad que el martes, cuando hacían la presentación de la Comisión de la Verdad, nos llenamos de esperanza, nos llenamos de júbilo, porque si algo los bolivianos no podemos permitir es no tener memoria. Si algo no podemos permitir es que las injusticias se queden en el aire. Y eso, de alguna manera, es lo que ahora mismo ha sucedido en torno a este periodo que ha sido con las intermitencias entre el 64 y el 82. Estamos hablando de 53 años que se van a tener que revisar. Una comisión importante, con gente interesante, con gente proba. Algunos dicen algunas ausencias. Ninguna sobra, quizás alguna ausencia. Esta noche vamos a hablar de la Comisión de la Verdad, vamos a hablar de los hechos históricos alrededor de las dictaduras que hemos vivido, las lamentables dictaduras, esos episodios horribles, horrorosos que hemos vivido en nuestra historia. Y para eso hemos invitado esta noche a don Edgar Huracán Ramírez. Don Edgar, como siempre, un gusto tenerlo en esta Casa Nosotel. Usted sabe cómo me gusta tenerlo en el programa, cómo me gusta escucharlo. Bienvenido. Gracias. Con nosotros también esta noche, y por primera vez, se estrena doña Nila Heredia, que es un placer tenerla. Doña Nila, que ha estado hace poquito, ha llegado de Lima y un poco más y del avión se ha venido a esta Casa Nosotel. Le agradezco mucho no haber descansado el domingo y acceder a venirnos a contar. Claro. Encantada de estar acá. Buenas noches. Y con nosotros también se estrena un personaje, don Juan del Granado, que estaba perdido. Don Juan tiene que volver a la alcaldía. Eso definirá la Comisión de la Verdad. Lo extrañamos en la alcaldía, don Juan. Bienvenido a esta Casa Nosotel. Un gusto, Susana. Un gusto estar con mi viejo amigo Edgar y Nila. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, con esta fabulosa mesa volvemos después del corte. Quédese en esta Casa Nosotel. Volvemos a esta Casa Nosotel. Esta noche vamos a hablar de la Comisión de la Verdad y los hechos históricos alrededor de la dictadura, vale la pena recordar. Empezamos con la Comisión de la Verdad, doña Nila. A ver, quiero que nos cuente qué es una Comisión de la Verdad, para explicarle a la gente de qué se trata esta Comisión de la Verdad, para qué sirve una Comisión de la Verdad. Sí. En realidad las comisiones de la verdad se han ido constituyendo en función de los hechos flagrantes contra la violación de los derechos humanos, pero en tanto etapas represivas, y que han ido generando un conjunto de elementos, ¿no?, que hacen inclusive a las violaciones de lesa humanidad, entre ellas la desaparición forzada, el genocidio, etcétera, lo cual no exime el tema de la investigación, del seguimiento, investigación, estudio de lo que son las torturas, las persecuciones producidas por gobiernos particularmente de factos, ¿no es verdad? Gobiernos dictatoriales. Entonces la Comisión de la Verdad, para empezar, no es una instancia que juzga
Lo que sí hace es recuperar material, analizar el material, investigar, ¿no es cierto?, los hechos ocurridos en X o Z etapas, identificar cuáles son los autores materiales y autores intelectuales, identificar cuáles son las, las víctimas, que hay víctimas directas, cuanto víctimas indirectas, que es la familia, ¿no? Claro. Que en conjunto. Y por qué no a veces la víctima es inclusive una población, ¿no? Entonces, la Comisión de la Verdad es esa, es muy claro, es decir, no es una instancia que juzga, lo que sí investiga. Es una instancia tal vez no sé cómo podemos llamar, es una instancia que le permite aportar, definir, concluye con una serie de recomendaciones, entre las cuales puede recomendar, por ejemplo, que haya un grupo de personas que pasan a juicio, o recomendar que haya un cierto tipo de protecciones o de recomendaciones o de restituciones al Estado. Entonces, es el ámbito, ¿no es cierto? Y como tal, la ley que forma la comisión es clara, ¿no? Cuando dice es para esclarecer asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual, entendida como violaciones graves a los derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, investiga. Comprendido. A ver, don Edgar, siempre para revisar la historia pasa un tiempo, ¿no? O sea, hay el dicho de que dice que las aguas hay que esperar que las aguas se calmen para uno ir a ellas y mirarlas con mayor tranquilidad, con mayor transparencia. Pero ya han pasado 35 años de la recuperación de la democracia. Desde su perspectiva, don Edgar, ¿por qué se espera tanto tiempo para instalar una Comisión de la Verdad? Yo creo que la democracia en realidad no es una entelequia, algo válido para todos y que vale para siempre. Yo no creo que la democracia que presidió don Gonzalo Sánchez de Lozada tenga ninguna, ni siquiera posibilidad de comparación con la actual, o lo que se llama dictadura. Yo no sé si hay que catalogar entre los dictadores crueles a don Juan José Torres. Todos los gobiernos desde el 52 desnacionalizan algo. El único que nacionaliza minas después del 52 es Torres. Phillips Brothers, International Mining, Tigua Mining. ¿No? Por esa razón, yo creo que a muchos no les ha interesado la Comisión de la Verdad. ¿Cómo le va a interesar al demócrata, entre comillas, Banzer? O a Tuto Quiroga. Y yo no creo que estas cosas deban esperarse por el solo hecho de que tengamos nosotros derecho a votar. E incluso en eso, ¿no? La democracia para ellos reduce este valor en una cifra repartidora de diputados, de senadores. Y la democracia debe tener otros ribetes dependiendo de los que están arriba. Sin embargo, yo pienso que ahora que se ha formado la Comisión de la Verdad, usted lo ha dicho bien, faltan no algunos, muchos, que han sido consecuentes con este largo caminar en busca de libertades democráticas y tratar de sancionar a quienes ensangrentaron el país, pero no solamente eso, sino que tuvieron una motivación terrible. Los muertos del 65, de la noche de San Juan, etcétera, tienen no motivaciones de un psicópata. Las motivaciones son nuestros recursos, algunas conquistas que habíamos logrado, había que aplastar eso.
Pero además, cuando se habla de verdad, hay que hablar de una verdad esencial. ¿Quién se acuerda de alguno de los 80 muertos en septiembre de 1965, en siglo XX? El cadáver de Isaac Camacho hasta ahora no ha aparecido. Ni siquiera se sabe dónde lo tomaron preso. Entonces, por esa razón, yo creo que esta comisión tiene un trabajo que es de envergadura mayor, y por eso yo estoy de acuerdo cuando dice usted, quizás acá no sobre ninguno, pero faltan muchos, muchísimos que tienen que restituir aquello que tiene que servir para que nosotros sigamos utilizándolo como herramienta y avanzar como país. A ver, sobre la misma estructuración, capaz normalmente no deberían tener muy claro, ¿no? Pero quiero preguntar un poquitito más adelante, doña Nila, don Huracán. Juan, la pregunta. Primero, ¿qué delitos no prescriben? Eso se lo quiero preguntar, usted es abogado. ¿Torturas, muerte, en esas condiciones prescriben? Dos complementaciones, si me permite, Susana. Sí, adelante. Mira, las comisiones de la verdad, o la Comisión de la Verdad, es una institución consolidada en el derecho internacional de los derechos humanos. Ahora sí. Mira, en los últimos 20 años se han creado 33 comisiones de verdad en el mundo. Sin duda en Latinoamérica, pero también en varias otras latitudes que han sufrido violaciones cruentas de los derechos humanos. Y entonces se trata ya de una institucionalidad de carácter internacional que supone 3 mandatos fundamentales. El primero es el de investigar la verdad de los hechos, porque el conocimiento de la verdad ha dejado de ser un derecho individual de las víctimas o de sus familiares. Claro, el derecho a la verdad es un supuesto. derecho colectivo, es un derecho de Hoy las sociedades democráticas. Y entonces, un primer mandato fundamental de estas comisiones es el de investigar la verdad. O sea, las circunstancias, el contexto, las razones, las causas que motivaron estos largos periodos de conculcación de los derechos humanos. Un segundo mandato es el de la promoción de la justicia. No son jueces, pero con motivo de la investigación estas comisiones establecen indicios, recaban pruebas, documentos, declaraciones, y todo ese material traducido en un informe final va al Ministerio Público. Y el Ministerio Público, las autoridades jurisdiccionales, llevan adelante los juicios para establecer las sanciones para los responsables y de esta manera establecer la justicia. O sea, primero investigar la verdad, segundo, promover la justicia. Y hay un tercer mandato fundamental, que es el de la reparación de las víctimas o de sus familiares. Reparación que no es solo indemnización. Reparación supone restitución de derechos cuando estas comisiones se instalan inmediatamente después de los periodos dictatoriales. Indemnización, sí. Rehabilitación física y psicológica. Garantías de no repetición. En fin, entonces es un conjunto juntamente con la satisfacción. Mira, nuestra ley, esta ley del año pasado, de diciembre, es una ley que recoge de manera esencial esta visión internacional de los derechos humanos. Yo he hecho un par de críticas a la ley. Ojalá la Comisión tome en cuenta algunas deficiencias de la norma para recomendar al Poder Legislativo que se subsanen. La principal deficiencia de la ley está en la reparación, precisamente. Es un mandato limitado el de la ley, habla de satisfacción, cuando la reparación es una visión mucho más amplia. Bueno, este es el mandato. La segunda complementación. Hemos tenido varios esfuerzos. Edgar se debe acordar, una de las principales resoluciones de la Asamblea del Pueblo
el 22 de junio de 1971. 71, ¿no? 71. Fue la creación de una comisión para investigar los delitos contra el pueblo. Así se llamaba la comisión. Y claro, entre esos delitos estaba la desaparición de Isaac Camacho. El asesinato de Lora. Estaba Lora y estaba Federico Escobar. Federico Escobar, sí. Mira, la Asamblea del Pueblo del año de 1971, ¿no? Son dos las comisiones restringidas en su alcance. No tiene este alcance que te acabo de describir, este alcance que está básicamente en la norma. La primera comisión fue la que creó el doctor Hernán Siles Suazo, el 28 de octubre de 1982. Se denominó la Comisión Nacional de Investigación de Personas Desaparecidas. Está bien, o sea, fue un primer esfuerzo, una notabilísima reacción de don Hernán frente a los hechos tan recientes de las dictaduras, pero se limitaba a los desaparecidos. No tenía esta visión amplia de la violación de los derechos humanos. Claro, además tenía varias deficiencias. Era una comisión que solamente tenía un periodo de 90 días. Claro, pero Era una comisión de carácter más bien gubernamental. Pero se amplió. Después se amplió, efectivamente, pero no tenía recursos. El segundo esfuerzo... ¿Y cuáles han sido los resultados? El segundo esfuerzo, si me permites acabar. Sí. El segundo esfuerzo, Edgar, en todo caso es bueno que lo tomes en cuenta, lo hizo Gonzalo Sánchez de Lozada. Se creó el Comité Interinstitucional para la investigación de los detenidos desaparecidos. ¿Qué año fue eso? El 2003. Mira, en el año de 1982 se creó la comisión con Hernán Siles Suazo. No tuvo resultados de largo aliento. Sí, se encontraron 14 cuerpos, 14 desaparecidos pertenecientes a la época de Banzer. Luego vino el año 2003, después de 11 años. Gonzalo Sánchez de Lozada creó el Comité Interinstitucional para la Investigación, que logró algunos resultados también menores, pero también logró resultados. ¿Qué pasó entre el año de 1982 y el año 2003? Llevamos adelante un juicio de responsabilidades. Antes de eso, el 79. No, al medio. Entre 1982 y 2003 iniciamos el juicio de responsabilidades contra antes, Luis García Mesa. Pero antes... Sí, lo que te digo es de que en el año... El 79, el juicio de responsabilidades avance en el Parlamento. No, lo que te digo, entre una comisión y otra, claro. Vamos a hablar, si es necesario, claro, de esa importante acción político-jurisdiccional que desarrolló Marcelo. No, lo que voy es de que entre el año de 1982 y el año 2003 se llevó durante 9 años el juicio de responsabilidades que desde el punto de vista jurisdiccional trató de cumplir una rigurosa investigación de los hechos delictivos de García Mesa. Ahí le haré una pregunta, Juan. Sí, claro. Evidentemente se hace una investigación que ha durado 9 años y como resultado se tiene al dictador García Mesa en la cárcel en una acción claramente encaminada por usted. ¿Por qué no se hace esa misma acción, ese mismo proceso de investigación con Banzer? O sea, a ver, cuéntenos. Bueno, lo formuló, mira, Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y ahí tiene razón Nila, ¿no? Entre agosto y septiembre de 1979 formuló un pliego acusatorio y durante 3 largas y brillantes sesiones planteó la acusación contra Hugo Banzer Suárez. Marcelo Quiroga Santa Cruz formuló la acusación dividiendo los delitos en 3 grupos. El primer grupo era delitos contra la libertad, contra la vida y contra los derechos humanos. El segundo grupo de delitos que expuso en términos acusatorios Marcelo Quiroga fue el grupo de delitos en contra de la integridad y la soberanía del país. Y el tercero, los delitos contra la economía del Estado. Ahí, un ratito. ¿Por qué no avanza esta cuestión planteada por Marcelo Quiroga Santa Cruz? A ver, lo evidente es que matan a Marcelo. ¿Por qué no avanza? Porque hay un contexto político muy importante. Era el gobierno de Guevara. Es decir, hay un momento de elecciones, nadie sale ganador, es decir, no hay. Y dentro del Parlamento se empantana y no hay presidente. Entonces, termina ocupando la presidencia el presidente de la Cámara de Senadores, que era Guevara.
Walter Guevara. Y Walter Guevara, evidentemente, da el espacio para que entre este proceso. Primero de noviembre viene el golpe de Natush Bush y por tanto toda la documentación termina parada. Es cierto que antes del golpe hay una discusión, pero hay empantanamiento. ¿Por qué? Porque el Parlamento estaba formado por un grueso sector proveniente de ADN y había un grueso sector también del MNR que no les convenía seguir adelante ese proceso. Y a pesar de una discusión muy grande, y por ello mismo el Parlamento tiene material muy importante, porque muchos de nosotros entregamos testimonios ahí, sin embargo queda parado y termina el Parlamento indicando que habrá una siguiente oportunidad. Viene el golpe de Natush Bush y definitivamente cambia la presidencia, sube Lydia Gayler y ese Parlamento no funciona, el Congreso no termina funcionando. Y ahí queda. El año 86, ¿tú te acuerdas? 86, se volvió a plantear, 84, 86, se volvió a plantear nuevamente que se abra el juicio de responsabilidades contra Banzer. Lastimosamente, los miembros del Parlamento terminan priorizando el juicio contra García Mesa y archivan el de Banzer. ¿Por qué, don Huracán, desde su perspectiva sucede eso? A ver, ahí surgen dos preguntas. Marcelo estaba encaminando el juicio a Banzer, planteado en los 3 puntos que señala don Juan. ¿Quién manda a matar a Marcelo? Lo primero. Y lo segundo, ¿no? O sea, fuera de ese avance que existe en el Parlamento, doña Nila nos cuenta que hay un interés político de una fuerza que no solamente es el ADN, sino que frene ese juicio contra Banzer, y así de alguna manera alguna gente se dice que se normaliza un Banzer. ¿Cuáles son los intereses que existen en torno a normalizar a Banzer, no es cierto? O sea, casi Banzer demócrata, ¿no? Solamente indicar esto, ¿no? Que el aparato represivo, a pesar que había cambiado Banzer, el aparato represivo sigue indemne. Entonces, había toda una estructura. Yo pienso que hay que tomar en cuenta algunos aspectos que tienen que rodear este trabajo de investigación. Y no se trata de la buena voluntad o de la mala voluntad de quien la está impulsando. Hay que tomar en cuenta que Marcelo tenía una visión bien clara sobre el problema del juicio de responsabilidades y además de las sanciones que había que hacer como consecuencia de aquello. Es cierto que él tocaba como un primer grupo que había que sancionar por los muertos, asesinatos, desapariciones, etc., pero el segundo grupo, claro, ¿no? Contra la soberanía. Y cuando él habla de soberanía no está hablando de que hay un país vecino que nos está queriendo invadir. Está hablando en otros aspectos. Él está hablando de que esa soberanía fue entregada en realidad a poderes extranjeros. Pero es más, esa soberanía fue entregada para que sirviera, si se quiere, de hoja de paya para un saqueo inmisericordia de determinadas cuestiones. Hay que tomar en cuenta que estamos en un periodo en el que todavía no existe la fuerza necesaria, ni el entorno necesario, ni en los organismos internacionales para dar curso a este tipo de reivindicaciones, ¿no? Por esa razón, yo rescato bastante aquel discurso de Marcelo Quiroga en el Parlamento norteamericano, en el Senado. Le invitan a él para hablar sobre los problemas de los derechos humanos y los desaparecidos, ¿no? Y él señala una frase que es lapidaria. No hay otra forma mayor de violación de derechos humanos que aquel que un pueblo poderoso someta a uno dependiente. Y que
para someterlo, mate, enajene, etc. Entonces, si nosotros vemos esta concepción global y lo ponemos dentro del marco político que en ese momento nosotros tenemos, hay que recordar que hablábamos cada 24 horas de la democracia pactada, de la democracia controlada, de la democracia acordada. ¿No es verdad? Entonces, eso significa que los poderes que en realidad están controlando de cómo se debe hacer esta investigación no están de acuerdo con aquello. Y en cambio estamos en un periodo en el que Juan ha hecho un excelente resumen de que la Comisión de la Verdad en Bolivia están haciendo, hasta diríamos un poco tardíamente, ¿no es verdad? Porque hay comisiones de la verdad que ya han informado, inclusive que han tratado de torcer su verdadera intención, ¿no? Han convertido en una comisión de reconciliación, etcétera, etcétera, de que entre los que se han pegado, se han torturado, hay que reconciliarse, en fin. Pero además, aquí hay un peligro esencial. No hay que reducir solamente al resarcimiento. Claro. No sé. El resarcimiento puede tapar los otros problemas que han sido sus motivadores y podrían quedarse impunes. Porque hay que decir una verdad, estos muertos y estos desaparecidos no fueron muertos y desaparecidos por casualidad, ni porque estaban frente a un tipo maldito, ni nada parecido. Los de la calle Huntington estaban discutiendo una posición que nosotros sabemos, Juan, ¿no es verdad? Ahí la ruptura ya se estaba dando en el frente que peleaba por libertades democráticas, porque había una tendencia a la cual se oponían estos que murieron en la calle Huntington y que le llamaban el entronque histórico, ¿no? Y ese entronque histórico no era un pacto para gobernar, sino para ejecutar un plan, un proyecto, un programa de enajenación. Entonces, aquí las libertades democráticas, los muertos, los perseguidos, no están separados de las causas. No. Por esa razón, yo pienso que esta Comisión de la Verdad, si bien es cierto que ha nacido tardíamente, pero debe rescatar todo lo que se ha hecho hasta este momento, porque sin andar lejos hemos hecho algunas cosas que de verdad requerían ser reconocidas como parte ya de este quehacer. Esos antecedentes, más que los acuerdos internacionales, las Naciones Unidas que obligan a los países a hacerse signatarios de esto y de aquello, en Bolivia han habido grandes avances. Uno de esos es el de Marcelo. Y yo en esto, sin quererlo alabar a él, creo que inclusive el juicio de responsabilidades es un gran antecedente, claro, que nos enseña que ya nosotros hemos encaminado hacia algunos derroteros este problema. Hay, por el tema de, justamente yendo a los antecedentes que Juan del Granado los conoce en cuanto a esta investigación mejor que nadie, evidentemente, ¿no? Una comisión de fiscales debería conformar también la Comisión de la Verdad. Es decir, si estamos hablando de delitos de tortura, si estamos hablando de desaparecidos, estamos hablando de muertes, ¿no? Para hacer el levantamiento de una información de tipo jurídico, no haría falta en varias, fiscales. En varias comisiones de la verdad se han adscrito fiscales. Y tal vez sea una buena sugerencia que haga
la flamante Comisión de la Verdad para este efecto, con motivo de expedir los requerimientos que se van a requerir para la comparecencia de muchísimas personas todavía que tienen que prestar declaraciones y testimonios. Mira, yo voy al contexto. Tú decías, ¿por qué no avanzó el juicio a Marcelo? ¿No? ¿O por qué tuvimos tantas dificultades durante casi 9 años en la investigación y en la sanción a García Mesa? Y es que, mira, las dictaduras obedecen a un contexto, sin duda nacional, pero también internacional. Exacto. Después de la Segunda Guerra Mundial vino la Guerra Fría, ¿no? Se articularon los dos bloques. El bloque en torno a Estados Unidos y los aliados y el bloque en torno a la Unión Soviética. Y muy rápidamente, juntamente con el Plan Marshall, que fue el plan de reconstrucción de Europa, los Estados Unidos lanzan el plan de la seguridad hemisférica. Y esta seguridad hemisférica se traduce especialmente después de la Revolución Cubana, la década posterior, en la doctrina de la seguridad nacional. En una doctrina que tenía como primera parte la contención del avance comunista, o sea, del otro bloque sobre especialmente los países llamados del tercer mundo, ¿no es así? Y entonces la doctrina de la seguridad nacional cambia radicalmente la visión militar de la defensa. No había que defenderse ya frente al enemigo externo, los otros países, las otras potencias, sino que había que enfrentar al enemigo interno, que era el comunismo. Pero detrás del comunismo no estaban los partidos comunistas solamente, o los movimientos guerrilleros. Estaba el movimiento estudiantil, el movimiento obrero, los sindicatos, los intelectuales, los curas tercermundistas. Y con motivo de la doctrina de la seguridad nacional vienen las dictaduras. Las dictaduras, y con las dictaduras viene la violación masiva de los derechos humanos, que en el caso de Latinoamérica se articularon en lo que se denominó a partir de 1975 el famoso, tristemente famoso Plan Cóndor. Bueno, te estoy hablando del contexto internacional. Ese contexto internacional estuvo acompañado de un contexto nacional. La emergencia de las luchas populares. O tuvo su aplicación nacionalmente ese contexto internacional. Así es. Ese contexto condicionó, obviamente, objetivamente, el desarrollo político de nuestros países y de la región. Pero mira, las dictaduras surgieron como respuesta de los sectores dominantes en Latinoamérica frente a la emergencia popular. Los dictadores no actuaron solos. Los dictadores no actuaron solamente por impulsos sádicos. Los hubieron, sin duda. No, mira, el golpe de Banzer estuvo acompañado por dos fuerzas políticas que fueron parte fundamental de la historia moderna del país. El MNR y la Falange Socialista Boliviana, ¿no? Incluso, y gobernaron con él, por lo menos de manera abierta los 2 o 3 primeros años. Pero a García Mesa también lo apoyaron sectores civiles, gente del ADN. Rolón Anaya fue canciller de García Mesa en el segundo gabinete. Y entonces, claro, estas fuerzas militares en ese contexto internacional actuaron como fuerzas represivas al interior de nuestros países frente a la emergencia de los movimientos sociales y populares. Y entonces, una vez que se restituye la democracia con enormes limitaciones al principio. Mira, cuando Marcelo Quiroga Santa Cruz planteó el juicio a Banzer, lo planteó de manera muy clara. Él habló de un juicio efectivamente a Banzer, al gobierno militar, pero habló de un juicio político a la clase intermediaria. Y demostró con pruebas que Banzer, además de la responsabilidad personal que tenía, estuvo acompañado de una élite política que gobernó con él y que tenía que responderle al país por los delitos cometidos. Bueno, entonces estos son los elementos de contexto. Y la comisión tiene una labor esencial en esto con motivo de la investigación de la verdad. Nos tiene que entregar la comisión al cabo de 2 años, 2 años y medio, 2 documentos centrales. La memoria, que es cabalmente la investigación del contexto nacional, también internacional. O sea, cómo ocurrieron los hechos, por qué se dieron los hechos, de qué manera se consumaron las dictaduras y consumaron los delitos, por qué razones. Pero además, juntamente con la memoria, que es el contexto, nos tienen que entregar un informe ya de la investigación sobre
los hechos violatorios en concreto. Y de ahí, claro, las responsabilidades que puedan emerger para que ustedes sean los grandes promotores de la justicia pendiente, que es un punto central de nuestra agenda democrática, la impunidad. Mira, 9 años de investigación en el caso de García Mesa. Y hay varios hechos impunes de la dictadura de García Mesa. Hoy día, 35 años después, Nela, no sabemos quién torturó a Marcelo Quiroga Santa Cruz. Hoy día no sabemos dónde están los restos de Marcelo, de Carlos Flores y de por lo menos una veintena de desaparecidos. Hay hechos en la calle Harrington, no tanto esa tu apreciación política que no la comparto mucho, sino es muy posible, por la investigación que hicimos durante 9 años, es muy posible que de la calle Harrington hubieran salido con vida no solamente Gloria Ardaya, esa valerosa mujer, salieron varios. Por lo menos dos, Sí. Entonces, los llevaron de la calle Harrington al CES en Hermanos Manchego. Allí los torturaron y los ejecutaron. Esto no está investigado. No se han investigado las masacres, Edgar, de Caracoles y de Biloco. Estoy hablando de García Mesa solamente. Caracoles y Biloco fueron asaltados militarmente los primeros días de agosto, después del golpe. Y solo quedan las fotos de algunos trabajadores desnudos. Para que no haya identificación. Y se supone que a esa veintena o más de trabajadores los desnudaron, imagínense, Biloco, agosto, y los fusilaron. Se habla de una fosa común. Bueno, entonces esta es la tarea tan grande que no es un problema de reabrir heridas, de confrontar a los bolivianos. Es un tema de memoria histórica, claro. Es un tema de afirmación democrática y es un tema de lucha permanente contra la impunidad dictatorial. Correcto. Me tengo que ir a un corte, pero yo al siguiente bloque voy a apelar a que aquí tengo a grandes luchadores, gente que ha estado presente. ¿Qué ha pasado el 21 de agosto, doña Nila? Que nos cuente don Huracán un poco de la masacre de San Juan. Juan, ¿quién ha mandado qué sabemos de quién ordenó matar a Cecilia Ávila? ¿No? Cecilia Ávila era la esposa de Néstor Paz. ¿Qué sabemos alrededor de esa muerte también? ¿No? Tantas preguntas que evidentemente tú planteas, pero que creo que vale la pena que el próximo bloque lo hablemos. A ver, quiero que nos cuenten ustedes qué se tiene sobre la mesa, dónde va a faltar investigar. Va a tocar que armen un equipo grande, ¿no, doña Nila, don Edgar, que pueda no solamente hacer esta revisión histórica, otro equipo que pueda entrevistar, otro equipo, o sea, les toca una tarea grande. Realmente saludamos que se haya creado esta comisión y esperamos que tengan el presupuesto y todas las condiciones para poder ejecutar este trabajo, una secretaría técnica, ¿no?, que les permita ejecutar. Pero vamos a hablar un poco de esta parte de la historia dolorosa de nuestro país. Quédese en esta casa, no es hotel. Volvemos a esta casa, no es hotel. Vamos a hablar de los hechos históricos, pero yo quiero, empezar con una pregunta a propósito de lo último que estábamos hablando en el corte, un corte de lo más interesante. Don Edgar, ¿cómo se va a hacer una alianza? Usted trabaja en archivos. A ver, ¿cómo se va a hacer una alianza con los militares para que den el acceso? Ya ha habido una declaración de parte del general, no me acuerdo el apellido del general, Ariñez, que dijo que no hay ningún problema, que se va a hacer la apertura, pero nosotros suponemos que hubieron militares que han estado de acuerdo con esas actuaciones y otros que no han estado. No podemos hablar del mismo ejército, no, este es un ejército presto a las dictaduras, este es un ejército en democracia. Suponemos que evidentemente tiene que ser una naturaleza de ejército distinta, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a hacer esa alianza? Porque existe muchísima desconfianza de que los militares den acceso a la documentación. Se tiene pensado, a ver, usted que conoce bastante la materia, ¿pensado hacer alguna estrategia? ¿Existen documentos por desclasificar?
¿Existen documentos clasificados en Bolivia? Esa es una pregunta que se la hago. Existen documentos clasificados en Bolivia y se los puede clasificar como documentos reservados, secretos, pero la clasificación no significa que son inaccesibles. Son accesibles con el cumplimiento de determinadas normas, ¿no? Y esas normas en realidad están establecidas en la ley que en este momento nos reúne, 789. ¿no? Y en este caso, la declaración, desde luego, está yendo en una dirección de que están dispuestos a cooperar con este asunto. Pero yo creo que acá de lo que se trata es de que no hay que hacernos la ilusión de que entrando a un archivo encontremos las instrucciones escritas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que recordar que en una oportunidad, en la década del 80, en el gobierno del doctor Siles, Luis García Mesa se presentó con un caimán ahí al Ministerio del Interior y se llevó todo, ¿no? Y eso significa de que ellos tienen más o menos registrados los datos generales de lo que ocurrieron en esa época. Y esto lo digo de manera bien clara. Es cierto y evidente que para reprimir, para matar, para someter en el país, no solamente se hicieron ellos de un gobierno, sino de toda una estructura en la que participaban no solamente las Fuerzas Armadas. Yo recuerdo que cuando se investigaba la detención del actual vicepresidente, entre otras cosas, yo fui el que ha ido a hablar con el vicepresidente de esa época, que era Cárdenas, ¿no?, sobre este tema. Y ahí se descubrió de que el aparato represivo no solamente tenía policías, tenía fiscales encargados del interrogatorio, tenía médicos encargados de hacer revivir a los torturados o de verificar si los estaban por matar y parar la tortura, rehabilitarlos y volverlos a meter en los hornos crematorios. Es decir, estamos hablando de que se hizo toda una estructura. Y esa estructura, desde luego, ha dejado huellas no solamente en los archivos del ejército. Habrá que entrar a ver, por ejemplo, los archivos de la Fiscalía. ¿Con qué argumentos permitieron ellos de que desapariciones denunciadas, no vamos a creer de que no se dijo nada, de los que murieron el 67 o el 65 o el 80, hubieron denuncias ante la justicia, pero la justicia era la que se encargaba de que esto quede impune. Por esa razón, la tarea que tenemos no solamente es de indagar en archivos como en el de las Fuerzas Armadas, sino en otros lugares. Pero yo pienso que acá de lo que se trata es de un trabajo de investigación que va a tener que haber obligatoriamente un equipo de investigadores que vayan inclusive uniendo los eslabones. Claro, haciendo entrevistas, ¿no?, además, porque hay algunos... Entrevistas. No solamente a los sobrevivientes, no solo ¿cierto?, a los familiares, sino también familiares, militares involucrados, es decir, toda la gente, y esos entrevistadores tendrán que ser, pues, periodistas de investigación, supongo, que te permitan dar un informe, ¿no?, exactamente,
y armar, reconstruir a detalle toda la historia. Doña Nila, quiero hablar de los militares. En otras comisiones de la verdad se ha visto que a partir de los enriquecimientos ilícitos que se han dado en estos periodos, se ha hecho una recuperación de dinero y ese dinero ha servido para resarcir a las víctimas. En este caso, ¿se tiene pensada una cuestión así? Hace poco ha sido noticia nacional el tema de movimientos que ha hecho la familia de García Meza, justamente, ¿no es cierto? Movimientos millonarios que no se explican de otra forma que no sea enriquecimiento ilícito, según lo que se ha visto en prensa. Entonces, ¿esto también forma parte o no lo sé? No necesariamente, ¿no? Justamente es un tema muy delicado. Si nosotros partimos por esa idea, es sumamente delicado, porque eso va a frenar inclusive todo. El trabajo es de velar la verdad, porque el derecho inalienable es conocer la verdad. Y el derecho inalienable de las víctimas es saber qué pasó, ¿no es verdad? Y la obligación del Estado es además de velar la verdad, es decir, es la obligación del Estado. Esta comisión, si bien tiene que hacer todo ese trámite y no es de justicia, no es un ámbito jurídico, es cierto que su tarea tiene una connotación no solo en el tiempo, sino en la extensión territorial, porque por ahí es muy visible lo que ocurre, la masacre de San Juan o la masacre en Tolata. Han habido otras masacres, otras que por ahí no se las conoce, no se las, digamos, como que no son las más comentadas, para decir. Y por otra parte, existen poblaciones en las cuales donde hubo una masacre ya no están las personas, ni las familias, porque han tenido que emigrar. Entonces, la tarea se trata de recuperar material, es un trabajo enorme documental, ¿no es cierto?, de archivos, no solamente del ejército, sino de ministerios, de la iglesia, etcétera, universidades, es decir, hay muchas instituciones donde hay material, donde seguramente están ahí. Entonces hay que hacer todo un trabajo archivístico. Segundo, hay que trabajar con testimonios, y no solamente de las víctimas, sino también de la población. Y hay testimonios que por ahí no están ya en el siglo XX, para decir algo, sino que pues, han migrado. Entonces, es también buscar, ¿no es cierto? Es esto, o sea, son documentos, son testimonios, son objetos inclusive que forman parte de esto, ¿no es verdad? O forman parte de la investigación. ¿Para qué? Para ubicar, primero, digamos, con un análisis de contexto político, histórico, internacional, nacional, las razones, etcétera, que nos explique por qué ocurrió aquello, ¿sí? Que nos explique por qué por lo menos 15 compañeros durante la época de Banzer son ejecutados de manera sumaria, pero no porque les hicieron parar y listo, les dispararon, sino que los mataron a palos en tortura, ¿no? Entonces, es bárbaro eso, ¿no es verdad? Entonces, esos elementos, ¿cuáles son los autores intelectuales? ¿Quiénes son los autores materiales? Porque el autor material no necesariamente es el que obedece, sino que tiene además que poner parte de su parte. Y en el ámbito del aparato represivo y el aparato de inteligencia, existe la inteligencia del ejército, donde Luis Arce Gómez ha formado parte. Es una inteligencia que ha tenido un papel central en las dictaduras, particularmente durante Banzer y García Meza, y por qué no desde Barrientos, ¿no es verdad? Pero también había, y seguramente que sigue habiendo, una policía política secreta, para decir de una manera, que todo el mundo sabía, pero al mismo tiempo no eran los policías uniformados. Es decir, el carabinero uniformado seguramente hacía tarea, pero hay una policía civil que obedece a decisiones de autoridades. ¿Quiénes eran? Ministerio de Gobierno
articulado con segunda de inteligencia, ¿de verdad? Entonces, este elemento hay que también trabajar, es decir, segunda de inteligencia no es el único que nos tiene que dar datos, sino hay este otro grupo, entre los cuales ha estado Benavides, etcétera, que formó parte de la sanción durante García Meza, pero una parte de la sanción, y varios de ellos han muerto. Hay este grupo, ¿no es cierto?, que como que no se lo ve y que forma parte históricamente de lo que ha sido el control político, también, ¿no es verdad? Entonces, imaginémonos todo aquello. Usted dice, bueno, a ver, hay que invitar a fiscales. Obviamente se tiene que invitar, se tiene que hacer un contrato temporal, lo que no quiere decir que forme parte de unas estructuras burocráticas que no terminen nunca de terminar, ni que se burocratice esta tarea. El tiempo es corto, pero al mismo tiempo tampoco vale la pena un tiempo tan largo, 2 años. 2 años para una tarea enorme, ¿no es verdad? Entonces, nosotros proponemos, y creo que esa es la idea, es que esta es una tarea y una responsabilidad del Estado, que nosotros podemos acudir, digamos, a asesoramientos de aquí y de allá, pero la responsabilidad del Estado es encontrar la verdad de lo que ha ocurrido, de todos estos hechos, y no perdernos en una lógica histórica de aquí para allá, sino con hechos que son tal vez concretos, digamos. Importantes, ¿no es cierto?, que vaya jalando a lo demás, pero no el tema de decir, bueno, a ver, veremos qué hizo, no sé qué militar que estuvo 3 meses y que por ahí fue de transición. Hay una cantidad de cosas. Entonces, cuando usted me dice, y bueno, y está de acuerdo, que se meterá algo del resarcimiento, yo no creo que sea así, será parte de una recomendación, pero habrá que ver un contexto. El tema del resarcimiento es algo muy delicado y lo que puede llevar esa lógica es a suponer que hay que resarcir y, digamos, restituir a las personas y perder la connotación política nacional. Creo que también, o sea, es decir, devolvernos, que la Comisión de la Verdad nos diga qué ha pasado, creo que es resarcirle la memoria al país, y creo que esa lógica sí. Esa es una parte, pero hay otra parte que han sido personas que han sido víctimas de un Estado agresivo. Claro. Y que el Estado debe resarcir también, es decir, ¿no? O sea, a ver, bien hace la diferenciación, bien hace la diferenciación, doña Nila, ¿no? Una cosa es lo que el Estado le toca restituirnos a nosotros como memoria, y otra será a las víctimas que también se las, sin duda alguna, es decir, el Estado los ha lastimado. Una lógica de Estado los ha lastimado. Es el Estado el que tiene que restituir. A ver, don Juan, yo quiero entrar a historia, porque en este bloque nos queda poquito tiempo. ¿Qué ha pasado el 21 de agosto del 71? Me gustaría entrar al tema también de la reparación, pero lo podemos ver al final. Mira, déjame acotar un par de criterios sobre la desclasificación. El primer criterio es de que ya dejó de ser voluntario. El artículo 7º de la ley es obligatorio. Establece la obligatoriedad bajo sanción penal. Claro. O sea, ya no es que quieren, no quieren, es posible, veremos. Se acabó. El general Ariñez está en la obligación de instruir el desarchivo, la desclasificación. Y si se ha destruido, nos tiene que decir con precisión qué cosa se ha destruido. ¿Y quién? ¿Se habrá destruido el archivo o los archivos militares clasificados de la guerrilla de Ñancahuazú? Hay cosas que investigar ahí, Nila. Resulta que hay no solamente el asesinato del Che, sino de 4 de 6 guerrilleros que fueron ejecutados estando detenidos, estando presos. Claro, ¿qué ha pasado con ¿Habrán las Fuerzas Armadas destruido los archivos de Ñancahuazú? Bueno, entonces nos tiene que decir el señor Ariñez, el coronel general Ariñez, qué cosa han destruido y qué cosa no han destruido. ¿No? Ahora nos ha dicho que todo está destruido. Y si se ha destruido, tienen que aplicar sanciones penales. Es un delito gravísimo en el orden castrense y en el orden penal, el delito de destrucción de archivos. 10 años de presidio según el Código Penal Militar. Habrá que sancionar. La comisión recomendará que se sancione, que se enjuicie. Inclusive en el Código Civil
Digo, penal. Así es. Ordinario. Es un delito, claro, es un delito ordinario, es un delito militar. Sí. Pero mira, hay que hacer el esfuerzo mayor para la desclasificación. Pero yo sugiero que se acuda a los archivos internacionales. No, y doy pues, 4 es pautas. una fuente, pues. Doy 4 Claro, pautas para los archivos internacionales. El año de 1992, en el Paraguay, se encontraron los archivos del terror. Mira, de manera casual, en el Paraguay, un activista en derechos humanos encontró una comisaría en Asunción, o en el Paraguay, no estoy seguro si es Asunción, donde están los archivos del Plan Cóndor, con documentación sobre Bolivia específicamente. Primera fuente. Segunda fuente. El año 2016 se ha dictado sentencia en Argentina a 17 militares con motivo del Plan Cóndor. Tercera fuente. Roma también. Roma. En enero del año 2017 de este año se ha sancionado con cadena perpetua a Luis Arce Gómez y a Luis García Mesa por la desaparición de ciudadanos italianos en territorio boliviano. Y miren, hay una cuarta fuente muy importante, es la que Bill Clinton ha abierto cuando le correspondió ser presidente. Cada 25 años en Estados Unidos se desclasifican automáticamente todos los archivos o la información reservada norteamericana. Hay que acudir a estas 4 fuentes documentales que son muy importantes. Tendrán que no tanto hacer alianzas con los militares, sino habrá que haber la vía diplomática para llegar a todos estos países y recabar esa información que es fundamental, Susana, fundamental, ¿no? Por supuesto hay otras fuentes, las fuentes testimoniales. Yo insisto en que se adscriba un fiscal, no es que se le pague a un fiscal, el fiscal gana dinero del Estado, porque van a requerir requerimientos para convocar no tanto a las víctimas, que seguramente van a acudir inmediatamente, sino a los presuntos autores. Muchos de ellos supérstites, o sea, están vivos. Tienen que convocarlos con requerimiento fiscal, ¿no? Porque los testimonios son igualmente significativos, son igualmente importantes. Con ellos también se va a reconstruir la verdad. Mira, la lista de la impunidad, el pliego de la impunidad dictatorial es extenso. Vasientos, tenemos lo que hablábamos con Edgar hace un momento. Tenemos los asesinatos de 3 valiosísimos, históricos dirigentes sindicales: César Lora, Federico Escobar Zapata, Isaac Camacho, durante Vasientos. La masacre de San Juan, sin duda. Se ha publicado una lista parcial de casi 20 personas. Se habla de cerca de 50, de 80 personas asesinadas. La masacre de San Juan, lo siguiente. La guerrilla del Che. La guerrilla del Che, los desaparecidos. Sí, Obando tuvo características progresistas, pero se fusilaron a los guerrilleros de Teoponte. Sí. Esto tiene también que investigarse. Teoponte, luego en los hechos, ¿cuál es el que sigue? Mira, luego viene Banzer. Sí, Teoponte, tienes el 21 de... Tienes en el caso de Banzer el 21 de agosto. ¿No se ha investigado qué pasó en Santa Cruz? El 20 de agosto, en Santa Cruz, se asesinaron cerca de 100 muchachos universitarios. ¡Qué horror! Selig ordenó el fusilamiento de ellos. El general Banzer... Y lo hemos normalizado luego. Era coronel, creo, el coronel Banzer, el año de 1972 dictó un decreto económico, elevó los precios. Hubieron 14 muertos en La Paz, fabriles en su mayoría. Fue una reacción de las fábricas en Cochabamba y en La Paz con motivo de la devaluación del peso económico, del peso boliviano. Pero bueno, la masacre del Valle. La masacre del Valle, se habla de 80 entre muertos y desaparecidos, a partir de una investigación muy importante que realizó la Comisión de Justicia y Paz. ¿Qué pasó con Juan José Torres González? ¿Qué pasó con el coronel Selig? ¿Qué pasó con el general Joaquín Centeno Anaya? Para hablar de un ámbito más amplio de la violación de los derechos humanos. Mira, cuando van cerca de 3.000 presos, más de 10.000 exilados, son cerca de 70 desaparecidos en Bolivia y en el exterior, pero durante el gobierno de Banzer y con motivo del Plan Cóndor. En total, ¿cuántos muertos en el proceso de dictaduras? Entre el 64 y el 82 sin contar las masacres, como la masacre del 21 de agosto, como la masacre del Valle, se habla de más de 300 asesinatos.
Se habla de más de... Sin contar las masacres. Sin porque con contar, las claro, masacres mira, el 21 de agosto aquí en La Paz, en La Icacota y en Villa Victoria cayeron por lo menos 150 personas. En Santa Cruz se mataron 80 muchachos, ¿no? La masacre del Valle, claro, ha quedado registrada con un número aproximado. Bueno, fuera de esto, son más de 200, casi 300 muertos en este largo periodo. Más de 10.000 presos, más de 20.000 exilados. Luis Espinal. 150 o más desaparecidos forzados, ¿no? Bueno, entonces ahí tienes una larga lista que por supuesto la comisión tiene que ordenarla. Es imposible investigar, me imagino, todos los hechos violatorios de los derechos humanos, pero algunos de los que he señalado han marcado hitos en la memoria colectiva. Correcto. Y en la necesidad de investigación y de respuesta. Me tengo que ir a un corte, que en esta casa no es hotel, realmente un programa intenso, ¿no? Hablar de estos temas siempre es doloroso y resulta muy, muy corto. Quédese con nosotros que volvemos a la despedida, una conclusión de cada uno de nuestros invitados. Volvemos a esta casa, no es hotel. Estaban en el intermedio, que lamentablemente que esas cosas no se escuchan, contando cada uno de nuestros invitados de esta noche sus experiencias en cuanto a la tortura que han sufrido cada uno de ellos y cuando se los ha tomado preso. Don Juan Delgado nos cuenta que tenía 21 años cuando lo tomaron preso, que lo torturaron todos los días a la misma hora durante 20 días. Don Huracán, las diferentes episodios donde estuvo preso en varias oportunidades, además del exilio. Doña Nila tiene una historia sumamente dolorosa, que nos alegra mucho, de verdad, que haya podido estar acá y realmente ser parte de la Comisión de la Verdad. Doña Nila, ¿quién más haberlo vivido en carne propia, tanto dolor? Me tengo que ir. Una conclusión, don Huracán, tenemos un minutito por cada uno. Una conclusión, por favor. Yo creo que hay que investigar las causas de este estado de depresión. Hay, yo diría, miles de muertos anónimos, porque oficialmente aceptaba 20, 30 muertos, pero los abogados dicen a declaración de partes de elevo de prueba. Es suficiente, o confesión de partes de elevo de prueba. El aceptar 20 muertos ya es aceptar ser un estado represivo. Por esa razón creo que restituir la verdad de lo que ha ocurrido en estos periodos tiene varias cosas que tiene que poner como algo que sirva de herencia a las nuevas generaciones. Esto no tiene que ocurrir nunca más, pero además, desde luego, debemos resarcir daño, no solamente a las personas, sino al país, porque el país ha perdido mucho. Gracias por haber estado esta noche con nosotros. Don Edgar, siempre es un gusto tenerlo en esta casa, no es hotel. Tenemos el programa pendiente de los temas del archivo que con mucho gusto he podido ir a conocer, don Edgar. Increíble el trabajo que usted ha hecho en el archivo minero en el Alto. Realmente lo aprovecho de saludarlo y de invitar a la gente que vayan a conocer ese fabuloso archivo. Doña Nila, como conclusión. Sí, está claro, ¿no?, que la tarea es sumamente compleja, no solamente por los años que han pasado, sino por la magnitud del tema. Pero al mismo tiempo es una necesidad y una oportunidad muy importante para el Estado, para saldar heridas, ¿no? Es decir, para cerrar heridas, explicar, y al mismo tiempo es una tarea que, más allá de esta, es lograr que la población no solamente conozca lo que ocurría, sino que asuma también parte de aquello para que no vuelva a ocurrir. Es decir, no es una investigación para luego olvidarnos, sino para que no vuelva a ocurrir. Y por ello mismo es importante, ¿no?, convocar a todos que nos apoyen en este tema,
porque va a haber mucha gente que va a obstruir, que va a generar problemas o que al mismo tiempo va a inclusive amedrentar. Y bueno, hay que enfrentar con esto porque es una necesidad. Y ahí estamos, ¿no? Es una tarea que nos compete y que, bueno, la historia nos da la oportunidad de hacerlo. Gracias por haber venido, doña Nila. Don Juan, una conclusión. Nunca es tarde. Y si bien se ha demorado en el nombramiento de la comisión, en la propia ley, es un hecho altamente positivo, al que todos tenemos que acompañar de la manera más constructiva, de la manera más solidaria. Y yo diría que hay que tomar nota, hay que tomar en cuenta que no es una comisión gubernamental. Eso sí. No es una comisión que deba rendirle cuentas a este gobierno o al gobierno en concreto. Es una comisión estatal. Así es. O sea, aquí estamos ante una tarea frente a la comunidad, no frente a una designación gubernamental, con la cual uno puede o no estar de acuerdo. No, aquí la comisión tiene una tarea frente al país, frente a su historia, frente a sus víctimas y frente al autoritarismo castrense, violatorio de los derechos humanos, pero que tiene que, con su memoria, con su informe, con el esclarecimiento, con la búsqueda de la verdad, con la promoción de la justicia, con la reparación de las víctimas, tiene que sentar un precedente no solamente frente a las dictaduras, sino frente al autoritarismo. Autoritarismo que lo hemos sufrido estos 35 años de vida democrática, tal vez salvando como excepción al doctor Hernán Siles Suazo. 30 años o más de autoritarismo que se ha desplegado desde la estructura del Estado, a partir de estos antecedentes negativos del autoritarismo castrense, del autoritarismo civil, de los organismos de inteligencia estatal a los que hacías referencia. Entonces, mira, el papel de la comisión es un papel que va mucho más allá de lo que quisiera o no quisiera el gobierno. Es un papel que el país le está encomendando y el país debe acompañar y debe vigilar de manera positiva lo que ustedes vayan haciendo. Ahí estaremos colaborando, vigilando y aportando en todo lo que sea necesario. Así es, que bien escucharlo, don Juan, que puede estar colaborando en la Comisión de la Verdad. Usted tiene experiencia en el tema de lo del juicio a García Meza y seguramente habrán algunos elementos de su aporte que van a ser fundamentales. Muchas gracias por haber venido esta noche. Muchas gracias, don Huracán. Gracias. Muchas gracias, doña Nila. Cuando uno escucha que hoy hay dictadura en el país, después de escuchar a quienes han vivido la dictadura, de alguna manera sentimos que es una falta de respeto a nuestra historia, es una falta de respeto a nuestra memoria y es una normalización de la impunidad. Esperemos que prontamente la Comisión de la Verdad pueda dar resultados y los resultados que merecemos como país para conocer la verdad. Y de acuerdo, no para que los hechos jamás se vuelvan a repetir. Esa historia tan oscura, tan horrible, jamás vuelva a suceder. Muchas gracias por haberme acompañado esta noche en esta Casa No es Hotel. Muchas gracias a los 3 invitados. Quédese en la programación de ATV con Deporte Total. Conmigo hasta el siguiente domingo. Muy buenas noches. Esta casa no es hotel.